Bien. Admitimos estos molestos. Muy bien, entonces dijimos que vamos a hablar de la electrocardiografía, del electrocardiograma en particular. Que el electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. El primer electrocardiograma, o el primer intento de electrocardiograma, lo hizo Alexander Muirhead en 1872, conectó a un paciente que estaba febril, le conectó unos alambres a las muñecas, e hizo un registro, ¿sí?, de esa actividad eléctrica alterada del corazón. Ese fue el primer electro. Decimos que el electrocardiograma es un estudio no invasivo, de bajo costo, de corta duración, que no causa molestias ni dolor, y que solo exige que el paciente esté en reposo y sin prendas metálicas. Para realizarlo, utilizamos este aparato, que es el electrocardiógrafo, que es un aparato que sensa, ¿sí?, el volumen, el voltaje, esas ondas eléctricas del corazón, y las registra. Las registra en un papel y también las puede registrar en una pantalla. Además de, algunas veces, o electros más avanzados, la pueden interpretar. Ese aparato se conecta al paciente a través de un cable denominado cable paciente y de electrodos. ¿Cómo tenemos que preparar todo para realizar el electrocardiograma? Lo primero es realizarle el control del equipo. A pesar de que acá figura como control... Marija, y ella es una persona que se ha cruzado con los personajes más importantes del mundo, con los personajes del momento, del pasado, el presente y el futuro. Hasta el Papa incluso quiso conocer. ¿Qué es eso? ¿Cuál fue el personaje que más te impactó? La tele. Apague la tele, por favor. Es un top de YouTube. O el micrófono. Entonces, para la preparación para el electrocardiograma, lo primero que tenemos que realizar es el control del equipo. El control del equipo se debe realizar, ¿sí?, no cuando vamos a hacer el electro específicamente, sino cuando nosotros ingresamos a la unidad. Hay unidades que están provistas de electrocardiógrafo y es una de nuestras funciones también hacer electrocardiograma. Entonces, es de buena práctica revisar el equipo, controlar el equipo. Lo primero que tenemos que hacer es controlar el correcto funcionamiento. El aparato tiene que estar calibrado, tiene que tener la batería cargada. Este aparato funciona con batería, entonces, y en general son todos portátiles. La batería tiene que tener carga completa. El estado de los cables pacientes. Los cables pacientes tienen que estar limpios, enteros, no tienen que estar aplastados, no tienen que estar rotos, tienen que estar muy bien cuidados. En general se lubrica la parte de afuera, que tiene como una goma protectora, para que sean flexibles, para que no se quiebren, que no se endurezcan como suele pasar con cualquier cable de luz. Tenemos que verificar que el aparato tenga el papel para la impresión. Uno no podría, o sea, no es conveniente empezar a hacer un electro y quedarnos sin papel en mitad del estudio. Tenemos que controlar que siempre tenga papel suficiente para hacer el electro. Y otra cosa que tenemos que hacer es la limpieza adecuada de los electrodos. Los electrodos tenemos dos tipos. Las pinzas, que tienen una placa metálica. Esta placa metálica tiene que estar limpia y seca siempre. No tiene que tener grasa, no tiene que tener ningún tipo de elemento. ¿Por qué? Porque eso va a conducir la electricidad desde nuestra piel o de la piel del paciente hacia el aparato. Entonces, cualquier cosa que tenga
que podría ser hasta la grasitud de la piel de algún paciente, o suciedad o tierra, va a interferir, ¿sí?, en la captación de las ondas eléctricas. Lo mismo con los electrodos que son denominados chupetes. Estos electrodos tienen una parte metálica que o es de acero inoxidable o es cromada. Tienen que estar perfectamente limpios. Y si ustedes miran, van a ver que tiene un agujerito. Ese agujerito tiene que estar limpio. ¿Por qué? Porque esta sopapita, esto es de goma, esto azul, es lo que va a hacer vacío y va a hacer que el electrodo quede adherido a la piel. Mediante vacío, este chupetito se va a apoyar en la piel del paciente y va a quedar adherido. ¿Por qué? Por una pequeña succión de esta gomita. Para que haya succión, este orificio tiene que estar limpio. Y adentro de la gomita no tiene que haber nada. Tiene que estar limpia, entera, no puede estar pinchada, no puede estar rajada, tiene que estar en excelente estado. Es fundamental el estado de los electrodos. De eso depende, ¿cómo se llama? La calidad del estudio. Vamos a necesitar algunos accesorios. Alcohol 70, de ese que usamos para uso medicinal, ese tenemos que tener. Gasas o apósitos, que vamos a utilizar para la limpieza de la piel. Gel conductor, ¿sí? Existe un gel hidrosoluble que es conductor, que es para esto. No podemos poner cualquier gel, no le ponemos ni vaselina, ni silocaína. Tenemos que usar gel conductor. ¿Por qué? Porque el gel conductor tiene esa propiedad, es conductor. Los otros cumplen parcialmente con esa función, pero no lo hacen correctamente. Es como si estuviese sucio el electrodo. Entonces lo que tenemos que usar es gel conductor. Si no tenemos gel conductor, la piel se puede humedecer con alcohol o con agua, que van a cumplir función conductora. Pero lo ideal es tener el gel. Ya tenemos al paciente, hemos controlado el equipo. Tenemos dos posibilidades, uno que sea la unidad del paciente, donde lo tenemos internado, ¿sí? Otra es que nosotros llevemos el electro hacia el paciente. En todos los casos, el lugar donde vamos a hacer el electro tiene que tener una temperatura agradable para el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a desvestir, entonces el paciente no tiene que tener frío. Tenemos que garantizarle la intimidad, no podemos hacer un electro, salvo que sea una situación de urgencia, en un lugar donde haya pasaje de personas. Uno tiene que pensar que esto es un estudio rápido, etcétera, etcétera, pero tiene que ser realizado en situación de intimidad. Tenemos que explicarle el procedimiento al paciente. Como siempre decimos, el paciente tiene que saber que esto no le va a doler, que es un estudio rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a colocar al paciente en decúbito dorsal y con el torso descubierto. No tiene que tener ropas ajustadas. Si tiene un pantalón con un cinturón ajustado o elástico ajustado, eso hay que aflojarlo. ¿Qué pasa? ¿Que se está escribiendo la pantalla? Alguien está ¿Quién escribiendo. está escribiendo en la pantalla? Está rayando la clase. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es limpiar los puntos donde vamos a colocar los electrodos, ¿sí? Los puntos de contacto de los electrodos tienen que estar limpios. Sin la grasitud natural de la piel, a veces es necesario rasurar, en algunos casos es necesario rasurar, y obviamente no puede estar sucio.
¿no? Un paciente que vino sucio de la calle, qué sé yo, porque estaba trabajando y empezó con dolor, tendremos que limpiar muy bien la piel. Recién ahí podremos conectar los electrodos y realizar el electrocardiograma. ¿Mm? No antes. Acá tenemos, les puse una mujer, les conseguí una mujer, para que vean que Claro. siempre ponen un hombre. No, el electro se le hace a hombres, mujeres, niños, no tiene ni sexo ni edad para hacérselo. La posición es de Profe, en el cúbito caso dorsal. de ¿Cómo? previo al estudio hay que pedirle que no use corpiños con aro, porque eso justamente tiene una parte metálica. Porque tiene una parte metálica. O Es más, algún después deportivo. cuando veamos, yo tomé la foto como ejemplo por la posición de la paciente, pero si uno ve la posición de los electrodos van a ver que no están bien conectados. No están en la posición correcta. Bien. Tenemos que conectarle 10 electrodos al paciente. Los 4 primeros son las pinzas que están identificadas por colores: amarillo, verde, negro y rojo. La pinza amarilla va en el brazo izquierdo. Se va a colocar en la muñeca, en la parte interna. Siempre hay que tener la precaución de que los electrodos estén equidistantes. Yo no le puedo conectar uno en la muñeca y otro en el codo. Si conecto uno en el codo, los dos van en el codo. Porque esto toma la distancia del corazón, ¿no? El voltaje va a variar de acuerdo a la distancia del corazón. Entonces, si yo conecto uno en el hombro y uno en la muñeca, probablemente va a haber una deformación en el electro, que tiene que ver con una mala técnica. ¿Tiene que quedar simétrico entonces? Tiene que quedar simétrico, esa sería la apreciación. ¿Cómo vamos a conectar? Amarillo en el brazo izquierdo, verde en la pierna izquierda, negro en la pierna derecha y rojo en el brazo derecho. Hay muchas mnemotecnias para acordarse de eso. Yo hace 3 o 4 meses, cuando estudié enfermería, me enseñaron que me acordara de esto. Ave negra. Hay muchas, ¿sí? Yo nunca me olvidé de eso. Y es la mnemotecnia que a mí me recuerda dónde van los electrodos, porque todos nos podemos olvidar en algún momento. Hay muchas. Ustedes se van a encontrar con algún compañero que le dice, yo sé, está bueno. Uno adopta la que le sirve a uno. Pero lo que tenemos que recordar es la posición de los electrodos. Si los electrodos están mal colocados, el electro está mal hecho. ¿Sí? Esos serían los primeros electrodos. Profe, ¿y por qué no podría ser el amarillo en el brazo derecho, por ejemplo? O sea, Porque cambia la forma del registro. Los registros son estándares. Después vamos a ver un poquito más, pero si invertimos, cambia la forma de las ondas. Porque eso explora, hace muchas exploraciones del corazón. Hace 12 exploraciones, 12 derivaciones. Entonces, tienen que estar así porque cada exploración de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, ¿sí? Y después viene B1, B2, B3, B4, tienen una forma específica cada derivación. No vamos a ahondar en cómo es cada derivación, porque si no se las va a complicar mucho, es mucha información. Pero es necesario que estén bien colocadas. Después, los electrodos para las derivaciones precordiales. Estos son los que van sobre el pecho, que son B1, B2, son los chupetes. Esos chupetes de que hablábamos, que yo les mostré, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Cuál es la ubicación de cada uno? Tomamos el esternón del paciente como referencia, ¿sí? Y
tenemos que contar el cuarto espacio intercostal. ¿Sí? Este espacio, vamos a tomarlo en un pecho, ¿sí? Este es el esternón, ¿sí? Ustedes tienen la clavícula, por debajo de la clavícula, si ustedes se tocan, tóquense las clavículas con una mano. Y por debajo de la clavícula, me voy a parar. Uno toca la clavícula, ¿sí? Y acá empieza el esternón. Un poquito más abajo, ¿sí? Está lo que se denomina, debajo de la clavícula, el ángulo de Lewis, ¿sí? Es donde el esternón, volvamos al anterior, hace este ángulo. ¿Ven? Donde el esternón se afina. Este es el ángulo de Lewis. En el ángulo de Lewis se inserta la segunda costilla. ¿Mm? Entonces, por encima del ángulo de Lewis está el primer espacio. Por debajo de la segunda costilla está el segundo espacio. Entonces, uno busca el ángulo de Lewis, ¿sí? Tenemos primer espacio, o sea, segundo espacio, y con los dedos, colocados de esta forma, vamos a ubicar el segundo espacio por debajo del ángulo, tercer espacio y cuarto espacio. ¿Mm? ¿Se entiende? Hay que practicarlo. Tienen que ponerse ustedes frente al espejo, pechito desnudo, y lo empiezan a buscar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer el electro, tenemos que hacérselo al paciente. Tenemos que ubicar acá, ¿sí? Ángulo de Lewis, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. Entonces, volvemos al anterior. En el cuarto espacio, ¿sí? Del lado paraesternal derecho, se coloca el electrodo de B1. ¿Mm? Pegadito al esternón, tenemos esternón, lado derecho, B1. En el cuarto espacio. Y en el Profe, cuarto hay una espacio, del lado compañera que izquierdo, pregunta si en la B2. mujer es debajo de la mama. No, olvídense de las mamas, ¿sí? Las mamas no son referencia, ni en la mujer ni en el hombre. ¿Por qué? Porque pueden tener una mujer, miren el puntero, pueden tener una mujer que tenga una mama chiquitita, ¿sí? Muy, muy chiquitita, entonces, la mama que termina acá. Y pueden tener una que tenga una mama enorme, que la mama termina acá, entonces, ¿qué le ponemos? ¿Acá abajo? No. La referencia son los espacios intercostales. Cuando utilizamos las mamas, tanto en hombres como en mujeres, estamos usando una técnica incorrecta. ¿Mm? Entonces, cuarto espacio intercostal, derecho, B1. Izquierdo, B2. Después, línea clavicular. ¿Sí? Buscamos la clavícula. Eso, muy bien, excelente. Clavícula. En el punto medio de la clavícula, a ver, logro mostrarles. Buscamos la clavícula, ¿sí? Punto medio de la clavícula, ¿sí? La clavícula tiene este espacio, el medio sería esto. Bajo, ¿hasta dónde? Hasta el quinto espacio intercostal. En el quinto espacio intercostal pongo B4. Y van a decir, se salteó B3. ¿No? Porque conectamos B1, conectamos B2 y conectamos B4. No, porque B3 va, ustedes trazan una línea imaginaria, una recta, desde B2 hasta B4, y en el punto medio va B3. No va más o menos acá y más o menos allá. La técnica correcta es, ubico B2, ubico B4, ¿sí? Y en el punto intermedio coloco B3. ¿Se entiende? No para acá. Por eso, a veces se puede complicar con una mama en el medio. Pero va en el medio. En el espacio, medio. Imagínense, este es B2, este es B4, y acá en el medio pongo B3. ¿Sí? Entonces,
B4 dijimos que está en el quinto espacio intercostal. Tomamos, siguiendo la línea del quinto espacio, tomamos la línea axilar anterior, acá, este punto. Esta es la línea axilar anterior. Bajamos, ¿sí?, hasta el quinto espacio, y ahí colocamos B5. ¿Mm? Y por último nos queda B6. ¿Dónde va B6? B6 va línea media axilar, bajamos hasta el quinto espacio, y ahí va B6. ¿Mm? ¿Se entiende? Es fundamental que uno coloque No, correctamente. profe, yo no entendí el B5 y B6. B5, ¿sí? Sí, Línea axilar anterior. sí, Sería, si el pecho fuese cuadrado así, sería la línea donde el pecho dobla. sí. ¿Mm? ¿Ves? Acá, donde nace el brazo, sería la línea donde el pecho dobla. Esa es la línea anterior, Sí, hasta el quinto espacio. B6, ok. línea media axilar, axila, derecho, Sí, donde uno tiene sí. costillas, baja derecho hasta el quinto espacio. Entonces, Ok. vas a ver que quedan haciendo esta curvita. Ujú. ¿Mm? Van a quedar haciendo una curva. ¿Sí? Esa es la referencia que uno tiene que tener para colocar los electrodos. Entonces,